Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de las notas de la hermana Elena de Huay. El título de la lección de esta semana es ¿Qué ocurrió? Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado y exaltado para siempre. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que bendigas cada corazón y que nos permitas el privilegio de ser enseñados por ti, de ser tus alumnos y que tú seas nuestro gran Maestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 27 de marzo. Para memorizar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Dios habló, y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuestos para que Él los emplee instantáneamente a su voluntad. Amor infinito, cuán grande es. Dios hizo el mundo para agrandar el cielo. Desea una familia más grande de seres inteligentes creados. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. El Señor ha dado su vida a los árboles y a las plantas de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Se oirían los fieles reconocimientos del poder del Creador. Sin la vida de Dios, moriría la naturaleza. Sus obras creadas dependen de Él. Confiere propiedades vivificantes a todo lo que produce la naturaleza. Hemos de considerar los árboles cargados de fruto como el don de Dios, tanto como si Él colocara el fruto en nuestras manos. Está muy difundida la idea en nuestro mundo de hoy, en el sentido de que el Creador no es un ser personal. Dios es un ser personal, y el hombre fue creado a su imagen. Cuando el Señor lo creó a su imagen, el hombre era perfecto en todo sentido, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal y que existe por sí mismo sopló en esa forma el aliento vital, y el hombre llegó a ser un ser viviente, inteligente y que respiraba. Todas las piezas de la maquinaria humana se pusieron en movimiento. Se sometió a las leyes físicas el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, las percepciones mentales y los sentidos. Entonces el hombre llegó a ser alma viviente. Por medio de Cristo, Dios, no un efluvio, no algo intangible, sino un ser personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de poder. Matutina cada día con Dios, capítulo 21 de septiembre, titulado Dios es una persona. Último párrafo. Domingo 28 de marzo. Tortugas hasta el fondo. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa.
Había montañas, colinas y llanuras, y entre ellos ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado, y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosado, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Matutina exaltada Jesús, capítulo del 2 de febrero, la creación del mundo. El deber de adorar a Dios estriba en el hecho de que Él es el Creador y que a Él todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmos 96:5. ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como Él? Dice el Santo: levantad hacia arriba vuestros ojos y ved quién creó aquellos cuerpos celestes. Así dice Jehová, Creador de los cielos, Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Isaías 40, 25 al 26 y 45, 18. Dice el salmista: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Salmo 100, verso 3. Salmo 95, verso 6. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le dan: digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 4:11. Matutina exaltada Jesús, 6 de febrero. Adorad al Creador. Lunes 29 de marzo. A imagen del Creador. Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre.
El salmista dice: Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmos 8, 6 al 8. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Patriarcas y profetas, la creación. Martes 30 de marzo. Dios y la humanidad juntos. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera, y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla, tomada del costado de Adán, y este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5, 29, Génesis 2, 24. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio,
Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Y había Dios plantado un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. El trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Había, en profusión y prodigalidad, fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y tenían el poder de perpetuar la vida. Patriarcas y Profetas. Capítulo: La creación. Miércoles 31 de marzo. En el árbol. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles. Pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste, so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder, para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino, y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era
arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Patriarcas y Profetas, capítulo La creación. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. El árbol de la sabiduría había sido puesto como prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, se harían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de ese árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Patriarcas y Profetas, capítulo La tentación y la caída. Jueves 1 de abril. Fin de la relación. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó: del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido acaso del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder
y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándolos a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el mandamiento, ¿seréis como dioses? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador, tanto más peligroso. Está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Viernes 2 de abril, para estudiar y meditar. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha
aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando el mundo así. 2 Corintios 5:19. El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando les dijo que debería bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos le recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra, y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiese socorrer a los que iban a ser tentados. Hebreos 2:18. Cuando hubiese terminado su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena, mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él. Tendría que sufrir angustia del alma, y hasta su padre ocultaría de él su rostro. Patriarcas y Profetas, capítulo El plan de la redención. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea glorificado y santificado para siempre. Gracias por esta palabra que nos has enviado. Gracias por darnos redención en el maravilloso e infinito sacrificio de Cristo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces cedemos al pecado y de esta manera no valoramos tu sacrificio. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, a continuar viviendo en santidad dependiendo de Jesús. Y aquellos que todavía no se han entregado en tus manos, tócalos, redímelos, llámalos a tu presencia y concédeles el privilegio de aceptar tu invitación. Te rendimos nuestra vida y nuestro corazón, porque solamente a ti pertenece nuestra existencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a darle me gusta, te invito a compartirlo con tus contactos y te invito también a dejarnos tus amables comentarios. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.